Hola a todos, mi nombre es Lady Paola Salinas. El día de hoy, junto con mis compañeros Carolina Díaz, Diego Mosquera y Joana Sierra, estaremos presentando una breve reseña sobre la lectura Mente, Sociedad y Conducta. En un panorama general, la lectura nos quería dar a entender que durante los últimos años se han realizado varias investigaciones en distintas disciplinas, tanto sociales como naturales. Estudios que nos han permitido generar nuevas observaciones acerca de cómo la gente piensa y cómo la gente decide frente a un algo. Esta investigación ofrece una mirada diferente sobre cómo influyen dichas observaciones en las políticas de desarrollo de un país. La intención principal de este texto es la de inspirar y guiar a los investigadores y a los profesionales interesados con el fin de promover un nuevo conjunto de enfoques sobre el desarrollo a partir de influencias psicológicas y sociales mediante exposición quizá de factores de estas influencias, las cuales están directamente involucradas en el proceso de la toma de decisión. Dentro de este mismo se refleja la idea de que si se presta atención a la forma en que piensan los seres humanos y al modo en que la historia y el contexto cambian la forma o modifican la forma de pensar de los individuos, se puede mejorar el diseño y la implementación en el desarrollo de dicho país. El informe, aparte de esto, nos revela cuáles son aquellos elementos que afectan la capacidad de las personas para procesar información y los modelos en que las diferentes sociedades del mundo forman la mentalidad o modifican la mentalidad de sus individuos, bien sea por necesidad o por conveniencia, y que pueden provocar desventajas en el desarrollo, pero también ventajas debido a que se podría modificar dicho modelo. Para esto nos explica tres principios que se encuentran directamente relacionados o serían bien vistos de manera orientadora. El primero sería el pensamiento automático, el segundo el pensamiento social y finalmente el pensamiento basado en modelos mentales. Estos principios influyen directamente en la conducta de labor. Por otro lado, se explican las perspectivas psicológicas y sociales sobre las políticas, en donde los tres principios anteriormente mencionados tienen gran relevancia e importancia sobre las intervenciones y las políticas que tendría un desarrollo. Y finalmente nos habla de la labor de los profesionales del desarrollo, en el cual lo que se pretende es impulsar a aquellos interesados a que creen nuevos factores o nuevos enfoques con el fin de generar un progreso o un desarrollo diferente a dicho país. Los tres principios de las decisiones humanas de los cuales yo les voy a hablar se desarrollan para comprender y aplicar los descubrimientos recientes sobre los procesos de la toma de decisión. En este caso les voy a hablar del primer principio, que es el pensamiento automático. ¿De qué nos hablaba este pensamiento automático? Nos decía que la gran parte de nuestras ideas o de nuestros pensamientos se generan de manera automática y se basan en lo que se nos venga a la mente sin esforzarnos, sin mirar más allá. Es decir, que existe un pensamiento deliberativo en el que nosotros la mayor parte del tiempo usamos atajos mentales, es decir, nos sesgamos de una información que podemos encontrar buscando más allá, y lo que hacemos es que lo primero que se nos aparezca en la mente o la idea que se nos plasma en la mente es la que vamos a utilizar para poder actuar y decidir. En este caso, el texto nos decía que en la mayor parte de nuestras decisiones y opiniones lo que hacemos es utilizar un modelo automático. Es decir, que utilizamos quizás recursos o marcos en donde ya están predeterminados no solo en la sociedad, sino en nuestra mente. Algo que estaría visto como un error, pues estaríamos formando una imagen equivocada de la situación en la que nos encontramos y en la que pensamos actuar. En este caso, y finalmente, lo que nos explica el texto es que como seres humanos nos apresuramos a tomar o a sacar conclusiones de manera rápida en base a una información limitada, es decir, no buscamos más allá, no buscamos alternativas, sino que por el contrario, tenemos en cuenta solamente lo primero que se nos venga a la cabeza y nos permite generar no una visión global del mundo, sino una visión parcial. ¿Sí? En este caso, el pensamiento automático toma solo en cuenta, por decirlo así, la primera idea que se nos venga a la mente de forma inmediata para tomar una decisión.
Acá la mente no exige ningún tipo de esfuerzo ni se esfuerza para buscar cosas exteriores, sino que actúa por intuición. De esta manera se consideraría que este es uno de los grandes errores que cometen las personas para tomar una decisión, y es pensarlo de manera automática. Bueno, continuando con nuestro segundo principio, que hace referencia al pensamiento social y que nos indica que las personas somos como animales sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas nos dejamos influenciar por las preferencias sociales, por las redes sociales, por los conceptos sociales que se puedan emplear en dicho entorno o cultura en que la persona se desarrolla, indicando así que la persona siempre tiende a preocuparse por una segunda persona. No siempre se va a preocupar por sí misma, sino se va a preocupar de cómo está el otro, de qué piensa el otro acerca de él, ¿sí? De preocuparse que la otra persona esté bien. Aquí también hacemos alusión a un concepto que es sobre la sociabilidad, queriendo decir que la persona siempre va a buscar cómo interaccionar, cómo tener una buena relación con un grupo determinado o con una persona determinado, generando así cambios en su comportamiento, pues para como dicha aceptación de tal grupo. También nos habla sobre que las personas somos cooperadoras sociales. Esto quiere decir que las personas no siempre tienen la iniciativa de por sí para poder cooperar o tomar la iniciativa para realizar algo. Siempre la persona va a esperar que una persona tome la iniciativa y cree algo para ella poder seguirla. Muchas veces no siempre es por iniciativa propia, sino digamos por reglas o por algo que se le establezca para que esa persona lo tenga que hacer. Un claro ejemplo que podemos destacar aquí es pues como el reciente tema sobre el COVID-19, al principio se empezó creando como una campaña de que la prevención, de que lavarnos las manos, de que todo, en las empresas, en las casas, en los colegios, en las universidades, pero digamos que unas de las compañías empezaron a emplear como tal el home office. Pero digamos que ellos tomaron la iniciativa para tener la certeza de que sus colaboradores iban a estar bien, entonces tomaron la iniciativa pues para mandar a las personas a la casa. Estaba otro grupo que son las compañías que no tomaron como tal esta iniciativa, pero que después de que el Estado propuso e indicó que se debía mandar a todos los colaboradores a trabajar home office, de que debíamos crear estrategias para trabajar, para todo, ahí sí estos grupos de empresas siguieron los pasos de las otras empresas empleando lo mismo, ¿sí? En conclusión, de este principio, siempre las personas vamos a esperar a lo que la otra persona haga para yo hacerlo. Siempre voy a tratar yo de buscar cómo relacionarme mejor con un grupo cambiando mi comportamiento. Bueno, nuestro tercer principio nos habla sobre los pensamientos basados en modelos mentales, indicándonos así que las personas siempre tenemos un pensamiento en general, que nosotros no nos encontramos en la capacidad o no siempre queremos establecer conceptos creados por sí mismos. Siempre tendemos a utilizar conceptos establecidos por diferentes entornos, como pues no sé, identidades, prototipos, estereotipos, que pues también todo esto, en todo esto influye en el entorno en que la persona se esté desarrollando, ¿sí? Aquí también nos indicaban de que los modelos mentales provienen de un aspecto cognitivo de las interacciones sociales, o comúnmente como nosotros nos referimos que es a la cultura, ¿sí? La cultura es un factor principal que influye en la toma de decisiones de la persona, en cómo yo me voy a relacionar con un grupo determinado, ya que pues este ya ha establecido diferentes formas o conceptos para poder relacionarnos.
En conclusión, estos tres principios se relacionan mucho, ya que siempre tenemos presente a la cultura, al entorno donde la persona se desarrolla, a los conceptos que la persona utiliza y la capacidad para relacionarnos con las demás personas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las perspectivas psicológicas y sociales de la política. Básicamente hace mención a la toma de decisiones para alcanzar un objetivo social. ¿Qué implican estos objetivos sociales? Tener la posibilidad de tener un mayor ahorro o inclusive mejorar los servicios de salud para que esto automáticamente se convierta en un beneficio individual. La comprensión de la conducta humana hace que mejoren las políticas para el desarrollo de la comunidad. Básicamente el primer ítem nos habla sobre la pobreza, que es una población vulnerable que presenta un déficit de recursos. Las personas se desgastan mentalmente pensando en cómo sobrevivir diariamente, cómo poder pagar un arriendo, cómo poder conseguir dinero para poder alimentarse y a tener acceso a los servicios básicos. Estas personas no les permiten ver más allá o cómo mejorar el estado actual en que se encuentran, ya que su desgaste es del momento. Son personas que en estudios psicológicos y antropológicos nos indican que cuando hay ese desgaste mental, ellos presentan un gravamen cognitivo. Este gravamen cognitivo hace que ellos no tengan la posibilidad de pensar en un mejor trabajo o inclusive acceder a un tipo de educación superior para mejorar el estado en el que se encuentran. Actualmente existen intervenciones políticas que permiten cambiar ese estado mental para que las personas no se enfoquen ni se encierren solamente en pensar en el problema de tratar de subsistir en su día a día, sino tratar de cambiarles su chip para que ellos empiecen a ver cómo mejoran esa situación actual, cómo ayudándolos con estudios pues los básicos, luego los de educación superior para que ellos puedan acceder inclusive a una mejor oportunidad laboral. Entonces básicamente la psicología, la parte cognitiva, lo que nos va a ayudar es a cambiar ese tipo de pensamiento en este tipo de población vulnerable para que ellos puedan mejorar y tener opciones de mejorar ese estado y esa calidad de vida que presentan en el momento. Otro ítem de los que nos hace mención la lectura es sobre el desarrollo de los niños. Nos hace mención que cuando un niño está expuesto a niveles elevados de estrés y falta de estimulación cognitiva, no va a tener un buen desarrollo a futuro ya cuando sea un adulto. Hicieron varios estudios con los tres estratos socioculturales que hay, alto, medio y bajo, evaluando a las mamás la intensidad en que exponían a sus hijos a un tipo de estimulación cognitiva, ya sea leerles un libro, leerles un cuento, deletrear o enumerar. ¿Qué mostraba esto? Este estudio después de 20 años, que en la mayoría de los adultos que eran expuestos a una gran cantidad de estimulación cognitiva, en el futuro iban a ser adultos exitosos con una estabilidad laboral y una carrera profesional ya desarrollada. Básicamente lo que nos hace mención en este ítem es la importancia de estimular a los niños desde temprana edad en operaciones cognitivas para que tengan un futuro asegurado y un éxito laboral ya de adultos. Otro ítem que nos hace mención la lectura sobre las finanzas domésticas. Básicamente nos habla sobre las decisiones difíciles al momento de tomar algún tipo de crédito bancario. Las personas presentan dificultades para comprender que un préstamo puede tener ganancias o pérdidas, pero la mayor dificultad que presentamos en la actualidad es lograr hacer entender a las personas de que no caigan en la tentación del gasto innecesario. Hay políticas que actualmente ayudan a las personas para tener una buena educación en el tema de créditos bancarios o otro beneficio que es el poder acceder ellos a un tipo de ahorro programado. Básicamente hay factores sociales y psicológicos que nos pueden ayudar a educar a estas personas en temas financieros. Podemos hacer intervenciones para mejorar este tipo de aspectos. Otro ítem que nos hace mención es sobre la productividad en el aspecto empresarial. Básicamente se hace mención sobre un equilibrio en la productividad. Básicamente se debe tener en cuenta las necesidades de las personas, que podemos concluir que una persona es eficaz siempre y cuando haya algún tipo de incentivo monetario, pero que a su vez tenga pues un esfuerzo. Este tipo de intervenciones bien diseñadas puede mejorar la productividad de una empresa y a su vez puede tener un beneficio personal al tener más ingreso monetario.
habría un equilibrio entre productividad y beneficio personal. Otro ítem que hace mención la lectura es sobre la salud. Se habla básicamente sobre la toma de decisiones y en este aspecto tiene en cuenta algunos modelos mentales sobre la causa de algún tipo de enfermedad. Estos modelos mentales influyen en las decisiones y en las conductas en el ámbito de la salud. Estos servicios de salud son subsidiados y tienen un gran acogimiento por las personas porque son gratuitos. La política tiene el deber de garantizar que no haya algún tipo de despilfarro en este tipo de recursos de salud. Cuando son receptivos las personas y se dan cuenta del beneficio que esto les puede traer en pro de su salud, la política ya lo normatiza. Y por último, hay que tener en cuenta que el liderazgo logra expectativas sociales altas y mejora desempeños a nivel de salud. Tema final que nos hablan es sobre el cambio climático. Entonces, básicamente, habla sobre la importancia de mitigar riesgos que puede generar algún tipo de contaminación a futuro. Pero el problema en la actualidad es que las personas se preocupan por el presente y no por lo que pueda pasar a futuro. Entonces, las actividades, las constantes charlas para lograr mitigar o crear nuevos hábitos para mitigar algún tipo de riesgo frente a los cambios climáticos son difíciles porque las personas no son receptivas ya que no tienen el problema de cerca. El problema es que generalmente las personas más afectadas con los desastres que generan los cambios climáticos son las poblaciones más vulnerables, las personas que son pobres. Por eso la importancia de crear conciencia desde ya para no ver tan de lejos las consecuencias que pueda acarrear algún tipo de catástrofe frente a los cambios climáticos que se están presentando en la actualidad. Bueno, en el último tópico que maneja el texto nos habla acerca de la labor del profesional en el desarrollo y para esto parte de dos tópicos. El primero es en cuanto a la configuración mental de la pobreza y cómo podemos luchar con esta. Y es algo que siempre ha intentado el investigador o el profesional y es cómo podemos llegar a nuevo conocimiento y cómo ese nuevo conocimiento lo podemos transformar para así crear sociedades más justas, más equitativas y que se puedan sustentar. A modo de ejemplo, el texto nos da a entender unas encuestas que se realizaron con personal del Banco Mundial en el 2015 y muestra cómo la capacidad que tiene nuestra configuración mental para crear el SAIES en las sociedades en general. Y es que nos menciona el texto que únicamente que la manera real que se puede luchar contra la pobreza es partiendo del reconocimiento y la aceptación. Bueno, la segunda vertiente que manejamos en el texto es la de diseños adaptables o inversión adaptada. Y esto nos da a entender prácticamente que es necesario llegar a una profundidad o la mayor profundidad frente al contexto en el cual nos vamos a desarrollar. Bueno, la segunda vertiente que nos habla el texto nos habla acerca del diseño. La segunda vertiente que parte del tópico es la de diseño adaptado o la inversión adaptada, donde nos hace entender que es necesario llegar a la mayor profundidad posible frente al contexto en el cual nos vamos a desarrollar. ¿Y para qué? Bueno, pues para comprender la conducta y cuáles son las intervenciones eficaces. ¿Y para esto qué tenemos que hacer? Bueno, como primer elemento lo que tenemos que hacer es definir. ¿Definir qué? Definir la problemática que se muestra en el contexto, para así poder dar un diagnóstico o una solución frente a esta problemática y desarrollar herramientas que faciliten esto. Bueno, ustedes saben que las sociedades son cambiantes o bien los diagnósticos que hacemos no son los más óptimos. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, pues lo que se debe hacer es implementarlo, evaluarlo y en caso de que no sea el más óptimo, lo que tenemos que hacer es redefinirlo, diagnosticarlo y hacer un diseño más adaptado frente a las necesidades del contexto. Entonces, a modo de conclusión, tenemos que en el término nos habla de diferentes términos bastante relevantes, como lo pueden ser desarrollo, pobreza, salud, cambio climático. Pero hay algo que no se habla o no se expresa a profundidad y es acerca de que existe una configuración mental referente a estos términos. Y tomo como por ejemplo la pobreza. La pobreza en el texto se menciona, como bien se sabe, que no es solamente por factores materiales, sino también por factores ideológicos, los cuales manifiestan entonces que el individuo no se puede llegar a completar en su totalidad.
pero sin embargo, en este punto cito al, al pedagogo Alfonso Torres Carrillo en su libro El retorno a la comunidad, donde expresa, y cito, donde expresan que para algunas sociedades sugieren una pobreza con lo auténtico de los orígenes, es decir, la tierra y la sangre, y paradójicamente no nada de convivir con la propuesta de la mercancía, del mercado, que lo mismo ofrece lo global que lo local. Entonces se entiende en este momento que es necesario primero saber o primero adentrarse frente a la configuración mental que se tiene frente a esto, es decir, frente a los términos que vamos a desarrollar, porque si no, no se estaría haciendo una completa aceptación y reconocimiento, que es realmente lo que busca el texto.